Bienvenidos a una nueva emisión de Hablando de Arte con Nolo Correa. Tenemos un programa especialísimo, aunque suena a veces a repetido, ¿no? Pero no tengo tanto repertorio. Y por otro lado, como esto sí lo digo siempre y lo reafirmo, uno siempre imagina que el próximo va a ser mejor. Por lo menos pone todo en la enjundia y el ahínco para que eso suceda. Y supongo que usted del otro lado recibirá esa emoción que pretendemos darle, porque lo hacemos con pasión todos, los artistas invitados y hasta yo, fíjese usted. Bien, le cuento el menú que tenemos preparado para hoy. Comenzaremos recibiendo a quien es el dueño de las letras en nuestro programa, Carlos Penelas, que hoy convocará en su decir a uno de los grandes de la poesía, de las letras argentinas, una de las letras más altas de los argentinos. Pero no le digo el nombre, así creamos un poco de expectativa. Letras con Carlos Penelas. Muy bien, estamos de vuelta y ahora se lo diré de un modo así sencillo, sin ambages ni eufemismo. Ha vuelto el hijo pródigo. Usted recordará, lo dice en nuestra presentación, ¿no? La apertura del programa lo convoca a Carlos Penelas, que de él estoy hablando, este grande de las letras argentinas, dice precisamente: está a cargo de las letras, ¿verdad? Pero es tan osado, y lo dije en su oportunidad, que el fulano trabajó ese día, tuvimos una charla, como siempre, rica con él. Con él no se puede... A ver, con él todo es riqueza, ¿por qué? Porque usa todos los idiomas. Cuando digo esto, no lo tome de forma literal, que también lo hace. Pero yo estoy pensando en ese poeta exquisito que es él, en ese escritor de vuelo que es él, ese orfebre de las palabras. Alguna vez lo dije así y me parece un modo muy feliz de identificarlo. Pero al propio tiempo se puede hablar como en el río va con él, porque él todo lo abarca, además es tan inteligente que es independiente. Pero entonces digo, ese día estuvo con nosotros y claro, no habíamos fijado bien las pautas de sus apariciones en nuestro programa, etcétera, etcétera. Entonces dijo, bueno, ya trabajé, ahora me tomo vacaciones. Y se las tomó el tipo. Y se fue a España, se fue a Italia, él lo dirá mejor que yo, y ahora volvió para nuestro regocijo, para nuestra felicidad, que, como siempre digo, somos tan generosos que la compartimos con usted al otro lado de los receptores. Pero francamente ya lo estábamos extrañando. Desde, primero, el afecto y segundo, desde su estatura, desde su sapiencia y de su... A ver, podemos hablar con él de modo coloquial, como dije, todo se le entiende aunque él está flotando en las nubes. Así que, Carlos Penelas, bienvenido a tu lugar,
atrevido que te has ido. Muchas gracias nuevamente, Nolo, por la invitación. Exageraste en la presentación también con tus elogios. Pero sí, estoy muy contento. Exagerás con tu modestia y me tenés cansado. Bueno. Y lo tengo que decir. Bueno, está bien. Así que bueno, feliz de estar acá en este encuentro, en este programa. Y además nos une una amistad de años, ¿no? Bien. Que es lo fundamental. Para mí, felicidad. A ver, hoy te propuse, porque sé de tu, de tu trayectoria, de tu devenir con ese grande que ha sido Luis Franco, que al estar de tus propias palabras, vos lo signás como un segundo padre. Me parece que le das, sin duda ninguna, un sitio más que especial. Pues bien, vos tenés la palabra. Hablemos de Luis Franco, al que conocés en el 82, no, en el 72. Yo me la anoté para no equivocarme, pero me equivoqué. No, gracias a Lucas Moreno, ¿verdad? Exacto. Bueno, maestro, te queremos escuchar. Vamos a tratar de ir resumiendo. De Luis Franco, por supuesto, yo había leído, sabía quién era. Cuando hablamos de Luis Franco tenemos que hablar de Ricardo Molinari, de Borges. Ese es el nivel de Luis Franco. Y después se empiezan a entrelazar cosas. Él me llama Lucas Moreno a mi casa un día sábado y me dice: usted quería conocer a Luis Franco. Estamos terminando de almorzar en casa, véngase. Y yo entonces me fui de inmediato. Lucas vivía acá en San Telmo y yo me llegué de casa. Cuando lo vi a Luis Franco, yo soy de esa generación, no sé si de todos, pero sí de muchos, que cuando uno admiraba a una persona no se atrevía a hablarle. Verlo a Franco, escucharlo hablar de los griegos, escuchar las anécdotas catamarqueñas, escuchar cómo había trabajado el campo y pasar de ahí, de pronto, a hablar de Trotsky y después de hablar de Trotsky, volver a Cervantes o a los clásicos, era deslumbrante, porque además era un gran conversador Luis Franco. Era un hombre, la palabra, que pasaba del humor a lo contemporáneo y de lo contemporáneo una vez más a los latinos o a los griegos. Entonces me quedé ahí y en un momento dado dije que me retiraba. Estuve cerca de una hora escuchándolo. Lucas, con su ironía, me dijo: pero no habló nada. Dirigiéndose a mí, por supuesto. Qué desafío, ¿no? Y digo: estuve escuchando. Y me fui. Me fui y volví caminando a casa, porque era mucho el grado de emotividad que uno iba teniendo. A partir de ese momento comencé a frecuentarlo. Él me invita a su casa y Franco me va dando autores, porque ¿qué pasa? Al conversar me decía, por ejemplo, tiene que releer a Ovidio, o me decía, no conoce tal texto, o debe leer de pronto tal ensayo. Y yo le seguía al pie de la letra, y cada una de esas lecturas me iban abriendo un panorama, porque lo que era interesante de Franco era la amplitud que tenía él, si bien tenía ciertos dogmas, etcétera, por generación. Hay que hablar de un hombre que había nacido en 1898, pero tenía una visión muy amplia de lo literario, etcétera. Además, era un ser muy interesante porque, bueno, yo ya venía con esas cosas, pero él odiaba la demagogia, odiaba las dictaduras. Lo invitan, me acuerdo una vez, en la Facultad de Filosofía y Letras, que lo tienen que sacar por una puerta lateral,
estamos hablando de los años 70, que hable sobre la Revolución Cubana. Y dice, detrás de la Revolución Cubana está el Partido Comunista. Si está el Partido Comunista, está el estalinismo. No hay una revolución. Eso, dicho en aquel momento, en filosofía y letras, fue, además en el aula magna, y todos los estudiantes lo quisieron quemar. Sí, un sacrilegio total. Total. Y Franco fue un hombre con ideas de izquierda, por supuesto, pero con una idea amplia y humanista de eso. Él me acerca a Goethe, me acerca a Heine, me acerca a Kant y una cantidad de filósofos y pensadores interesantes. Y, por supuesto, Arturo Marazo. Era un gran admirador de la obra de Arturo Marazo, como lo fue Lucas también. Y ahí comencé yo entonces también a leer a Arturo Marazo en más profundidad, porque lo interesante de Franco es que me hacía releer textos para ver otra mirada de la cual yo había carecido, ¿no? Bueno, perdón que te interrumpa. No, por favor. Era un Penelas de 28, 29 años. Yo tenía 28 años. Un chiquilín. Sí. Claro, pero yo había leído mucho. No sé si y por algo te abrió la puerta, claro. Sí. Y entonces yo, por ejemplo, un día le decía, don Luis, estoy releyendo a Pascoli y a Novalis. No pierda el tiempo, por ahí me decía. Vaya a los griegos, ¿no? Y yo le estaba hablando de Pascoli y de Novalis. Entonces, esas cosas a mí a veces me descentraban. Pero ahí lo fui conociendo de a poco. Es decir, veía el... Y después tenía un sentido muy interesante. Yo amé siempre a Sarmiento, soy un gran sarmientista, pero el que me fomentó fue él. Él había leído los 52 tomos de Sarmiento, todo. Él escribe Antes y después de Caseros, él escribe Sarmiento entre dos fuegos, él escribe una biografía estupenda del general Paz, el Manco Paz y los dos caudillajes, que para mí es una de las grandes obras de él. Franco escribe además La hembra humana, cuando nadie hablaba de feminismo, y se adelanta en ese aspecto al segundo sexo de Simone de Beauvoir, con otras características. Él descreía el existencialismo, pero es otro tema. Pero entonces yo me voy formando y voy leyendo absolutamente todo lo de Franco, ni hablar de su poesía, el nivel que tenía, el cancionero que tenía. Con el tiempo, mi suegro, el padre Rocío, Luis Danuzzi, era muy amigo de Luis Franco, pero yo lo descubro después. Y Antes y después de Caseros, el libro que escribe sobre Rosas, contra Rosas obviamente, es prólogo de Luis Danuzzi. Y Franco, ahí lo descubro también después. Del único que aceptó que le hicieran un prólogo fue de Luis Danuzzi, que venía del anarcosindicalismo. El que le hace la antología poética por Eudeva, a él es Lucas Moreno. Y el que escribo conversaciones con Luis Franco soy yo. Lo curioso es esa trama que se fue armando, o que mejor dicho estaba armada, y que después entro yo ahí también. Entonces, la relación con Franco, yo lo visitaba todos los sábados a la mañana. Él venía a casa, había venido varias veces a casa a cenar. Íbamos los fines de año, lo pasábamos en la casa de don Luis Danuzzi. Se quedaba ahí 4 o 5 días. Luis Danuzzi le daba su cama, junto con la mujer, la cama matrimonial era para Luis Franco y la mujer. Y Luis y la mujer dormían en otra habitación. Como era verano, yo dormía casi en el patio. Y esos eran conversaciones de literatura, de historia, de anécdotas. Las anécdotas de él, había que sacar un Franco anecdótico porque, sobre todo de Catamarca, era muy catamarqueño. De Belén. De Belén. Era uno de los
porque además tenía otra cosa. Él trabajó la tierra con sus manos. Él trabajó, él sabía de pronto de qué hablaba y qué significaba eso. Y entonces, todo ese mundo lo daba en conversaciones que eran riquísimas y además muy simpáticas, porque tenía un gran sentido del humor. Si bien era una persona seria y difícil a veces en el trato, pero era difícil el trato con un montón de burócratas o escritores secundarios o gente que quería de pronto sacarse una foto. Generalmente dice, déjese de macanas con las fotos, ¿no? Por eso, perdón que te interrumpa, No, dos por cosas favor. quiero comentar, que las tomé de vos, por supuesto. Una era, vos decís en algún momento que tenían la ironía como Sarmiento, ¿no? Una cosa que decís. La otra que se me ocurre comentar es esto que lo pinta a a Luis Franco, que él rechaza el ofrecimiento del Ministerio de Cultura que le hace el presidente Ilia. Ah, sí. Y rechaza su ingreso a la Academia de Letras. ¿Te puedo proponer una pausa y volvemos? Por supuesto. Y nos vamos, gracias a vos, con la palabra del propio Luis Franco diciendo su poema. ¿Te parece bien? Pero me parece perfecto. Vamos, por favor. Indagación del hombre. ¿Qué es el hombre? ¿Usted lo sabe? ¿Y usted? ¿Y usted? ¿Y todos ustedes? Yo de mí solo digo que entiendo poco nada, o quizá sepa más de lo que entiendo. El sujeto de máximo calado y horizonte, si preferís la bestia metafísica, ¿es a la vez la más hirsuta? No es fácil entenderlo. Se tatúa en el tórax un ancla o el infinito. Se cuelga del cogote un collar a lo perro. Se escalpa la mollera. Se degüella el prepucio todo el resto para personarse a sus dioses. O se enllanta de oro la ceja la cabeza para obligar a otros a doblegar la suya. Si estoy calumniando a alguien, que levante la mano. Pasa al obispo el cardenal color de sangre enjuta o fresca. Pasa al papa vestido de lápido sudario. Pasa otro que se cuelga del cinturón de mando una muleta de 2 filos. Y otro que baraja monedas o conciencias con manos de embalsamador egipcio y el de la diplomacia de dedos de taur y peluquero de señoras. Y los pastores de la ganadería del becerro de oro. Parad bien las orejas. El candor del alba manchado por una ejecución capital a una misa, crucificada la vergüenza en cada vía apia, el sudor alquilado volteando los molinos del mundo, niños lactando ayunos desde el claustro materno, la casta deglute su caviar de huevos de serpiente, llega a la apoteosis del ombligo con su propia persona de lombriz solitaria, frente a las hecatombes nubladas con incienso o aullidos humanos tapados con tedeus. Me advertiréis que eso no es todo el hombre. Me informaréis de su dialéctica, su música, sus sueños de varias pares de alas y otras travesuras de exángel, y de su intento de trocar la luna en una estación de servicio y de firmar el vil liberador del átomo. Y todo eso, me digo, ¿de qué sirve si aún tarda en emanciparse de sus legañas y sus telarañas? No será mucho escupirle la frente para que tunda las orejas como burro con moscas, mientras lo intente alzarse sobre sí de peaña hasta su total estatura. Si no es capaz de eso, que haga un auto de fe con sus Sorbonas y museos y que eche por la borda su astronáutica y que reingrese a su caverna. El orito ortofónico, dame la pata, escucha. ¿Cuánta sangre ha pasado debajo de los puentes? ¿Cuánto llanto debajo de la historia? Y tú, el que se alzó un día en sus remos zagueros y comenzó a amasar el mundo con sus manos, aún en el atajo del ornitorinco, quiero decir negándose al oficio de hombre, esto es, alzar sus manos al rango de sus sueños. Vamos, deja tu alma occipital,
tu contra-itinerario de muertos y efemérides, tus diarias batallitas de saliva y estruendo. Pulsa, te viene el alma para oír cómo suena. A ver, anímate al escalofrío inédito. Estamos de vuelta. Bueno, es muy interesante lo de Ilia. Ilia era un gran lector de Luis Franco, lo admiraba y eran amigos, eran muy conocidos. Franco no era radical, pero eso a él no le importaba. Sabía que Ilia era una persona honesta, clara y además tenían una visión muy en común sobre la ética del ser humano. Cuando mejor dicho, Ilia es elegido presidente, él se va a la casa de Ciudadela con su cochecito, porque hay que conocer la casa de Ciudadela de Luis Franco. Era una casa muy humilde. Ah, yo imaginaba una mansión. No, una casa muy humilde. No tenía timbre, había que golpear. Aquella donde golpeabas Había y te que- contestaba. Y él me contestaba del balcón, que en las conversaciones fue muy gracioso, porque un día, golpeándole, me dice, ¿quién es? Y yo le digo, Eckermann. Hay que recordar las conversaciones de Goethe con Eckermann. Entonces yo le decía, Eckermann, y él me decía, déjese embromar que yo no soy Goethe, suba. ¿no? Y entonces hablábamos ahí. Bueno, entonces Ilia va a la casa de él, va a la casa de él, esa casa humilde. Ilia llega y le propone ser ministro de Educación o de Cultura de su próximo gobierno. Y Franco, con su natural bonomía, le dice, mire, yo no sirvo para ese cargo. Y además, tampoco quiero perder un amigo. Esa sentencia me pareció magistral, Sí, ¿no? Claro. Después académico nunca quiso ser, lo rechazó con una carta que cayó muy mal, porque dijo, los días deprimidos, cuando me levanto y hay un grado de depresión y me miro al espejo y advierto que no soy académico, me dan ganas de vivir. Bueno, esa fue la respuesta. ¿Qué quiso decir? Bueno, Franco era así en todo. A mí me causaba mucha gracia. Claro, eso ofendía a mucha gente y además generaba envidia, generaba una envidia total. Cuando nosotros vamos a sacar el libro de conversaciones que tuvimos, lo habíamos planificado entre los dos, yo le di una idea de trabajo, él modificó ciertas pautas. Perdón, mientras lo muestro, seguí, por favor. Sí. Esa es la segunda edición. Entonces, ya con Torres Agüero. Pero la primera no teníamos editorial que les interesaba. Entonces Franco me dice, la vamos a publicar nosotros. Y yo le dije, ¿con qué dinero, don Luis? Bueno, tenemos que buscar amigos. Y ahí él habla con Alejandro Gómez. Alejandro Gómez, el que había sido vicepresidente de Frondizi. Claro. Porque Alejandro Gómez era admirador de la obra de Luis Franco. Lo que pasa es que vivimos en una sociedad donde se ha olvidado todo. Entonces vamos a la casa, un grupo de 2 o 3 amigos, con Franco a la casa de don Alejandro Gómez. Gómez me pareció muy simpático, me dice, bueno, ¿cuánto dinero vamos a poner cada uno? Y don Luis le dice, venimos a pedirle a usted el dinero. Claro, pues nosotros no teníamos un peso. Entonces él dijo, bueno, vamos a hacer lo siguiente. Hagan un presupuesto y la mitad lo pago yo. Y después fuimos juntando, entre otros amigos, De la moneda. la edición. Eso me encargué yo de distribuirlo. Y fue un libro que funcionó bastante bien. Libro que de pronto también yo se lo había llevado a Torres Agüero, y cuando llega Andrés Valle, a cargo de Torres Agüero, cuando Lucho muere, él descubre ese libro, me llama por teléfono y me dice, Penelas, quiero hacer una segunda edición más ordenada, con otras características, y hizo una edición hermosa. Entonces, lo de Luis Franco, no solamente como escritor, porque como prosista es un prosista admirable.
admirable. El diccionario de la desobediencia de él es un libro clave. Volvemos otra vez, para mí uno de los libros que va a quedar, entre otros, ¿no?, es el de Las Memorias del General Paz. Es admirable ese libro. Es casi una novela. Y por supuesto las páginas de Sarmiento, ¿no? Y como poeta. Una anécdota que creo que es interesante. Por favor. Yo estaba, en aquel entonces el Ateneo, estamos hablando de los años 80, el Ateneo que quedaba en la calle Florida, encargado de ese lugar era el querido Francisco Gil, era el librero que nos decía salió tal libro, leía tal otra cosa, pero que además juntaba manuscritos. Yo me acuerdo que era muchacho y me dice, tráeme 2 o 3 manuscritos, que tengo manuscritos de Borges, de esto, el otro, el tuyo algún día va a valer. Y yo le alcanzaba, para mí era fenomenal, yo no entendía muy bien qué me estaba pidiendo a mí, teniendo, bueno. Y hacía eso, dibujos y esas cosas. Un día Perdón que te interrumpa otra vez. Gil fue el que después fue el presidente de la Asociación de Avenida de Mayo. No, él no era. Ok, no. adelante. Él estaba en Florida, en el Ateneo. Él estaba ahí como librero, pero presentaba escritores y daba direcciones y decía, déjame este libro que se lo voy a dar a fulano. Nexo. ¿No? Y todos íbamos ahí. Y después de ir ahí, uno iba al Paulista, que quedaba enfrente. Sí, señor. Un día yo me estaba yendo, sería eso, cerca del mediodía, y me dice, quédate pibe, que vino don Ricardo. Y yo miro hacia la entrada y veo a este hombre canoso, serio, don Ricardo Molinari. Palabras mayores en literatura. Hago un paréntesis. Un día, estando en la casa de Luis Franco, le digo, don Luis, qué raro que Molinari no haya escrito nunca un poema social. Tenemos que hablar de los años 70, 80, la poesía social estaba muy en boga. Franco además tiene poesía social, además de la poesía amorosa y la poesía lírica, etc. Me mira fijo Franco y me dice, de don Ricardo no se dice nada. Es el lírico más importante que tiene la Argentina. Ahí me di cuenta. Taxativo. Sí. Y entonces entra Molinari. Molinari no era fácil. Tampoco hablaba con nadie. Y lo va a saludar a Francisco. Estaba al lado y Francisco le dice, mire, Molinari, le quiero presentar a un joven poeta, Penelas. Y Molinari, que estaba hojeando un libro, me tiende la mano sin mirarme. Yo le doy la mano y le digo a Francisco, me voy. Me agarra de la chaqueta, me toma de la chaqueta y me dice, quédate. Yo estaba de mal humor. Nadie me da la mano sin mirarme. Y entonces le dice a Molinari, ¿usted sabe que el joven Penelas es amigo de Luis Franco? Molinari cierra el libro, me mira y me dice, ¿usted es amigo de Luis Franco? Sí. Yo voy a la casa de él una vez por semana, una vez cada 15 días, y él ha venido a casa a cenar, ha venido muchas veces. Perdón, Franco va a su casa, sí. Entonces le dice a Francisco Gil y me toma del brazo, me voy con el amigo a tomar un café al Paulista. Y a partir de ahí lo empecé a frecuentar a Ricardo Molinari. Ricardo Molinari no opinaba nunca de la poesía. De mí opinó una sola vez. Este poeta viene de Boscán. Cuando decimos esto estamos hablando del inicio de la literatura castellana, el gran Boscán. Y me preguntaron, ¿y qué más? ¿Qué más me puede decir? ¿No? Tenían una gran admiración los dos, no se hablaban, pero siempre hablaban bien, muy bien uno del otro. Molinari como poeta lírico,
no se lo conoce, o se lo conoce poca gente, pero es uno de los líricos impresionantes de la lengua castellana. Molinari decía, los que vengan detrás van a tener que pisar el poncho, ¿no? Era ríspido en algunas cosas, conmigo no. A él le gustaba mucho las cantigas, ese pequeño libro que yo había sacado, y me decía, un día me dice, lo tengo todas las noches en mi mesa de luz, leo sus poemas. Yo no podía creer que me dijera eso. Caramba. Sí. Y entonces, volviendo a Franco es decir, se va dando todo este manejo a tal punto que cuando yo saco, y esto también es importante, la primera edición de Luis Franco, de Conversaciones, lo lee el doctor Favaloro. Y me llama por teléfono, que quiere conocerme, porque él descubrió a Luis Franco en Estados Unidos, cuando iba leyendo autores sobre historia argentina, etcétera, etcétera. Ahí lo conozco, recuerdo que la secretaria me dice, el doctor tiene 10 minutos, digo lo que disponga, y estuvimos 1 hora y media hablando. Luego, bueno, con el tiempo me hago jefe de relaciones públicas, amigo de Favaloro, etcétera, etcétera. Favaloro lo ayudó mucho económicamente a Franco, en forma anónima, siempre. Qué maravilla. Esto lo tengo que decir ahora, siempre. Y Franco a veces me decía, recibo unos paquetes de arroz, de esto, de lo, porque me mandaba comida. ¿Quién puede ser? Dice, ¿usted sabe, Penelas? Ojo, y era inquisidor. Era algún admirador suyo, don Luis. Entonces me dice, ¿pero por qué no se presenta? Y bueno, a lo mejor tiene timidez, no sé. Lo importante es que se lo manda. Entonces, una vez por mes o una vez cada 2 meses, él recibía siempre, en forma anónima, cierta aceite, etcétera, todo no perecedero. También después, un día le dije a Favaloro, ¿por qué no almorzamos un día con don Luis? Me dijo, es una buena idea. Entonces fuimos los 3 a almorzar, ¿no? En el Asturiano, en el centro asturiano, que a Franco le pareció un palacio. Es un lindo restaurante, y lo era, sin duda. Sí. Pero Franco, que no iba a ningún lado, cualquier lugar le parecía estupendo. Insisto, el centro asturiano es un lugar muy lindo, que ahí vamos a comer muchas veces con el doctor Favaloro. Y entonces a partir de ahí hubo toda una... fue mucho más que una relación literaria. Fue mucho más que una relación literaria. De hecho, perdón, has vacacionado con él en su casa en Mar del Plata. Sí, la casita de Mar del Plata. Él había comprado con unos restos... Era terrible ver la casa. Uno no podía creer lo que era eso. Porque además lo había comprado frente al bosque de Peralta Ramos y frente al mar. Nosotros íbamos a caminar, en aquel momento había una sola casa ahí, era la de él. Pero una casita con terreno, y la casa la hizo muy chica. Tenía 2 habitaciones chicas, un baño y una cocina y nada más. Pero muy elemental. Me acuerdo que el micro nos dejaba en la ruta y de ahí íbamos caminando como 8 cuadras, menos mal que no llovía. Me despertaba a las 7 de la mañana. Penelas, los pájaros están cantando y usted está durmiendo. Me vestía y a las 7:10 estábamos caminando por la playa, sin desayunar. Dije, mire, no desayuné. Desayunamos después. ¿Qué importancia tiene? Qué personaje. Sí, fueron días impresionantes, porque no solamente eso, después íbamos a caminar por el bosque, a él le gustaba mucho el bosque, pero además me iba mostrando las plantas, qué tipo de plantas había, qué tipo de árboles había. Él conocía mucho la naturaleza. Yo siempre fui una persona de ciudad y de eso, salvo por los libros, no he conocido. En cambio, él tenía la naturaleza dentro de sí. Luego, con los años, por supuesto, conozco a Héctor Chocchini, otro de mis grandes maestros.
otro de mis grandes maestros, profesor en Oxford, estudió en el instituto, bueno, Abbey, Barner de Londres, fue uno de los importantes profesores que incluye o que introduce, mejor dicho, aquí esa crítica, esa visión cultural sobre historia del arte, el emblema, la lectura del libro con grabados o con iconografía. Era una lectura muy seria la que hacía Ciocchini sobre esto. Y un día me dice, me gustaría conocerlo a Luis Franco, qué poeta. Entonces, todo esto se va conformando en algo que era impresionante. ¿Sabes qué? Primero te escucho con unción, pero además, y no por un exceso de romanticismo, me parece que vos sos un gran narrador, sin ninguna duda. Vos sabés que sos un gran narrador, que contás la cosa más simple, contada por vos se torna una novela, si me permitís. Hablamos las pocas veces que hablamos por teléfono, nunca puede ser breve. Yo te escucho como vos escuchabas a Luis Franco, y no quiero hacer comparaciones, por Dios que no tengo esa intención. Digo, qué idilio, envidio, si se puede decir, y no quiero decir la vulgaridad de envidia sana, no hay envidia sana, la envidia es fea, es horrible. Bueno, vamos a poner admiro, que es más amable que envidio. Este idilio tuyo con Luis Franco, ¿no? Este compartir desde las pequeñas cosas a las otras, esta devoción con que vos hablás, siendo que lo frecuentaba de tal modo, al estar de tu comentario, ¿no? Que era cotidiano, que lo tenías a mano, que ibas a la casa o iba a la tuya. Me acuerdo que en la predilección de él por tu hijo Emiliano, que cuando viajaba le traía algún regalito. Y quiero decir, yo lo imagino como un tiempo, un universo aparte del universo para vos, pero vos corregime lo que haga falta. Entonces digo, qué maravilla estar frente a un admirado, a un hombre de esta estatura en las letras, que vos tenés juicio como para juzgarlo, y convivir con él desde la charla hasta, supongo, el paseo por el bosque o hasta ir a Ciudadela, etcétera, etcétera. De hecho, tengo para mí, porque así vos estuviste en los últimos momentos, vos ayudaste a que vaya a la Chacarita y después lo llevaste a su Belén natal, ¿verdad? Exacto. Eso fue del Moral, creo que se llamaba el gobernador, en ese momento, el gobernador radical, de Catamarca, se ponen en contacto conmigo y me dicen que, porque hay dos cosas más. La casa velatoria la conseguí yo. No se lo veló en la Sociedad Argentina de Escritores, ni en ningún otro lugar, ni en la Casa de Catamarca, porque la Casa de Catamarca no se había comportado bien con él. Y la Sociedad Argentina de Escritores tampoco. Y él tampoco le interesaba. Entonces decidí que se lo velara en eso. Hasta ahí llegaba. No había plata para el cajón. Luis Zamora, el que era dirigente socialista y creador del MAS, era admirador de Luis Franco. Y él, en forma anónima, pagó el cajón. Y vos la placa, ¿no? Y yo después, sí, entre otras cosas, tampoco me gusta. Sí, porque estoy describiendo. Sí, le compré una placa de bronce para el nombre y poeta en Chacarita. Ahí me llama entonces la gente del gobierno de Catamarca y me dicen que tienen que estar en Catamarca. ¿Qué me parecía a mí? Yo le dije, miren, consúltelo con el hijo. Me parece bien.
lo consultamos y tiempo después estábamos viajando en un avión de la Gobernación a Catamarca, a Belén. Esto fue muy emotivo, porque nosotros veníamos en el avión y, por supuesto, el avión aterrizó, porque, a ver, allá no hay pista. Es una especie de pista, digamos, pero en Londres, para que la gente entienda. Está Belén y Londres ahí nomás. Yo conozco los dos Londres, el de allá, y el de acá. Y el de acá. Un pueblito encantador, Londres, como Belén, más chico que Belén. Y mientras iba bajando el avión, hubo algo que se me llenaron los ojos de lágrimas, porque venían los gauchos a caballo, bajando de todos lados, coches, bicicletas. Lo movió muy bien el gobernador. Y todos querían a Franco por sus canciones, porque allá lo que llegaron fueron los cantos populares, porque él hizo un cancionero muy lindo además. Que Falú, otro admirador, una vez me dijo, le tengo que poner música a estas canciones de Franco. Que yo después se lo recriminé, digo, ¿por qué no lo hizo? Y bueno, dejó una cosa, digo, pero usted, Falú, era el indicado. Yo tenía muy buena relación con Falú y además me interesaba mucho. Y él era un gran admirador. Vos fíjate la gente que admiraba a Franco de distintas, ¿no? Qué notable. Bueno, llegamos ahí y de ahí se puso en una carreta el cajón, tirada por caballos. Iban los gauchos con banderas argentinas, ponchos, etcétera. Y yo iba con la secretaria de Cultura y el hijo en un coche. Y yo no podía creer lo que veía ahí. Hasta llegar un poco antes ya, sí, en Belén, a la entrada de Belén, del cementerio, perdón. Y ahí se lo llevó. Ahí se puso y, bueno, tuve que decir unas palabras, bueno, fue un acto de una ternura, pero al mismo tiempo, bueno. Luego di varias conferencias y doné manuscritos de Franco para la Biblioteca de Belén y para el Colegio Nacional donde él había estudiado. Ahí doné manuscritos. Tengo más manuscritos que lo he donado a la Biblioteca Nacional. Y otras cosas que las donaré en su momento, porque es difícil este país y entonces donde no se roben cosas, ¿no? Lo último que dijiste no es original. No. No. Bueno, y ahí entonces empecé a hablar, di varias conferencias en el colegio y propuse que el nombre de Luis Franco tuviera un peso en Catamarca, aunque sea que lo tomen como el mejor escritor catamarqueño, que era bastante más que eso. Bueno, el Día de las Letras en Catamarca se celebra el día de nacimiento de Franco. Y hay un barrio ahora que se llama Luis Franco. Tarea cumplida. Bien, Carlos, siempre es un regocijo que estés al lado mío. Yo te admiro, ya sabes. Bueno, pero no te voy a endulzar porque además después aumentan tus honorarios. En realidad no es que como no tenía a quien sentar acá, digo, vaya que está, que se siente Penela, que andaba por acá. Yo pasaba por acá. Claro, sí, estaba dando una vuelta a manzana. Bueno, decirte la felicidad que hayas vuelto. Para la próxima debemos charlarnos. Yo quiero que charlemos de tu incursión ahora en Europa, de esa traducción de tu libro al italiano. En fin, por ahora te agradezco, te doy un abrazo y hasta la próxima. Muchas gracias nuevamente. Y bueno, siempre me es grato traer el recuerdo de Luis Franco para que la gente lo conozca y que conozca su poética, sus libros, su trabajo, su pensamiento, uno de los grandes humanistas. ¿Cuánto nos debemos los argentinos, no? Nos vamos.